Luna majestuosa de esplendor, el blanco y el azul flamea bajo el sol, la enorme multitud entona esta canción. Vito Dumas, navegante solitario, capitán, tu brújula es llegar, tu norte es el timón, acero y voluntad tu corazón. El límite del mundo, cielo, mar y luz, se besa en lo profundo del abismo azul, más fuerte que titán, más fuerte que el dolor, confiado y sin timor, bogando va. Se acerca la tormenta, agua, viento y mar, enfila su goleta, lucha desigual. Arrecia el temporal, pequeño es tu timón, lo alienta sin cesar un gran amor. Día del Navegante Argentino. Los 26 de septiembre, Argentina celebra el Día del Navegante Argentino en conmemoración del nacimiento de Vito Dumas, el célebre navegante que se convirtió en un ícono de la navegación en solitario. La fecha rinde tributo a su figura y a la labor de quienes defienden la soberanía marítima. En esta fecha, allá por 1900 nacía Vito Dumas, uno de los navegantes argentinos más reconocidos a nivel internacional. Su pasión por el mar lo llevó a protagonizar hazañas náuticas que lo convirtieron en un referente de la navegación en solitario. Entre sus logros más destacados se encuentran un doble cruce del Atlántico y una vuelta al mundo sin asistencia, desafíos que lo forjaron como un ícono de la aventura y la resiliencia en el océano. El Día del Navegante Argentino se instituyó en homenaje a su figura, pero también para honrar a todos los profesionales y amantes de la navegación que, con su trabajo y su práctica diaria, contribuyen al desarrollo de la náutica en el país. Vito Dumas. Tremenda repercusión cuando llegaba luego de sus navegaciones. Fotos de multitud en el puerto de Buenos Aires. Vamos a reivindicar desde nuestro programa Soberanía Nacional, en esta ocasión, y con este tango que estábamos escuchando de fondo, de Carlos Di Sarli, la principal canción dedicada a Vito Dumas, Navegante, un tango compuesto, como les dije, por Carlos Di Sarli y con letra que lo describe como un navegante solitario y tenaz. Tenemos un audio hecho hace un tiempo, lo reeditamos, con Diego Dumas, nieto, del gran Vito. Con el cuerpo aterido por el frío, las manos ensangrentadas, sin alimentación, con la mar barriendo furiosamente la cubierta, resistí 3 días de lucha brutal contra el elemento desatado, en momentos que hasta los grandes transatlánticos se habían refugiado en los puertos. Si quieren tener una idea de lo que es un viaje al bordo del Lek en pleno temporal, imaginen a un hombre encerrado en una esfera que fuera lanzado desde lo alto de la Concagua, cuesta abajo. Creo que llegaría algo mareado, y en pleno océano había días con 3 temporales cada 24 horas. Luego, los largos días del Atlántico, en que la noche no terminaba nunca. Y cuántas veces, como premio a una fajín agobiante, solo me esperaba el banquete de una galleta marinera. Y recordaba el dicho vulgar: a buen hambre no hay pan duro. Pero siempre para mí el cielo, aunque estuviera cerrado por un temporal furioso, fue azul y blanco e iluminado por un sol de gloria, porque cuando levantaba la vista a lo alto, solo veía el pabellón de la patria ondeando en el palo mayor. Salí de Francia, dejando a un pueblo que demostró quererme,
y al que recuerdo con cariño. En plena ruta, España me tendió sus brazos viendo en mí a una encarnación de aquellos marinos suyos que conquistaron el mundo. Brasil más tarde, generosa y caballeresca, salvó con el LEG una gloria argentina como si fuera propia. Y el Uruguay, hermano siempre, me adelantó el cariño de mi patria. Argentinos, el pabellón Quizara en Arcachón, después de atravesar triunfante los mares más furiosos, os los entrego deshilachado por el viento, quemado por los soles de los trópicos, pero nunca vencido, alentado por él, creo haber cumplido con mi deber. Qué grande las cosas que encontramos en nuestro programa aquí en la discoteca de la web y a través de Vicente, que nos pone al aire esta marcha grabada en 1932. Vito Dumas habla al pueblo de su patria. Y ahora tenemos el audio de Diego Dumas, nieto del gran Vito, ese navegante que da origen al Día del Navegante Argentino, toda una fecha que conmemora a la gente de mar, a la gente que se hace mar adentro y que también navegan los ríos, por supuesto, y lagos y lagunas interiores de nuestra patria. Un homenaje desde Soberanía Nacional. Lo vamos a disfrutar seguramente a este audio que tenemos. Tiene varios referentes que han sido famosos. ¿No es así, Diego? Hola Adolfo, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. Igualmente a vos y a toda tu audiencia. No me equivoco, ¿no? Hay varios Dumas que han rozado el estrellato. Hay varios famosos, sí, hay varios famosos, algunos más importantes, otros menos, algunos importados, otros nacionales. ¿Ah, sí? Y bueno, hay Dumas famosos escritores, hay un químico famoso, francés los dos, hay Dumas padre y Dumas hijo de escritores en Argentina. Exactamente. El famoso cocinero. El famoso cocinero, ¿no? Y el famoso navegante. Y el famoso navegante, a ver, ¿qué es tuyo, don Vito Dumas? Abuelo. Nada más ni nada menos, ¿no? Exactamente, sí. ¿Dónde lo ubicamos a Vito, Diego? ¿Dónde lo ubicamos? Con vos ya hemos charlado en la radio en otra oportunidad y el homenaje que se le hace en un programa de radio, por supuesto, es algo sencillo, es humilde, pero tiene esa pretensión de que hablemos. El ET9, por suerte, donde estamos, Diego, llega a varias provincias, pueden haber 10, 20, 30.000 radios prendidas que nos están escuchando, gente en internet, y seguramente más de uno recuerda algo de Vito Dumas. Por eso la pretensión, como te decía, es de charlar sobre él, ¿no? Un argentino que hizo epopeyas navales en su época, y quiero que hablemos sobre eso. Sí, bueno, estábamos tratando de ubicarlo en el lugar donde realmente se merece estar, ¿no? O sea, Vito Dumas no es popularmente conocido en nuestro país. Si bien se están haciendo una serie de reconocimientos importantes, lo cual tengo que destacar la realización de una película. ¿Ah, sí? Esto también es una novedad que te quería comentar. Una película conmemorativa, documental, testimonial. Sí, esto va a ser una película documental, testimonios de personas que lo conocieron, que aún quedan pocas personas vivas, ¿no? Por supuesto. Sí. La película está realizando el director, se llama Rodolfo Petris, que está dedicado, doy fe, hace aproximadamente como 2 años, revolviendo archivos y bueno, entrevistando gente. Esta película calculo que se estrenará en unos pocos meses.
en el Cine Gaumont, ¿no? Ajá. También estuvo encargado de conseguir los fondos para que el INCA pueda poder financiarla. Obviamente tuvieron que aprobarle un proyecto que él presentó. Y bueno, estoy en contacto permanente con él para sacar ese tema adelante. Por otro lado, los reconocimientos de siempre, el Museo Naval de Tigre, hace unos 15 días hubo un emotivo recuerdo del 75 aniversario de la vuelta al mundo, el regreso de la Vuelta al Mundo. Sí. Y bueno, importante también, el año pasado una escuela de Saladillo, ajá, lleva el nombre de Vito Dumas, por votación de los alumnos, que eso es lo Mirá más vos, importante. por supuesto. Es lo más importante, que la verdad que si él estuviese en vida se hubiese sentido muy reconfortado, porque la intención de todo esto, de lo que él llevaba, era llegar a la juventud. Y nos está faltando un empujoncito de alguien que pueda llegar a transformarlo en una persona, no en un prócer, pero una persona importante en las escuelas, en los colegios, para que se conozca un poco más de la vida del abuelo. Y ya entrando en la serie de viajes que hizo él como navegante, veo aquí, por supuesto, uno entra a la computadora, pone Vito Dumas y llegan centenares de miles de artículos, y elegimos un poco de su biografía. Él, ¿dónde se hace navegante? ¿Dónde tiene este espíritu de hacerse a la mar? Porque era un porteño, aquí dice nació en el 1900, fallece en 1965, practicaba deportes, natación. ¿Dónde tenés idea de que él engancha dónde le pica el bichito del mar, Diego? Bueno, él comienza su vida deportiva básicamente con una serie de deportes en donde la natación es en el que se destaca, ¿no? Sí. Tal es así que a los 23 años él consigue el récord mundial de permanencia y distancia en el Río de la Plata. Bien. Él tuvo varios intentos de cruce del río y por distintas circunstancias no lo logra, pero digamos que la natación fue el deporte que más lo cautivó, pero no destacándose en lo que es la competencia olímpica, sino en lo que eran nadadores de fondo, de altura, permanencia. De permanencia. En esa época se usaban mucho los raíles. Acá en Santa Fe tenemos un emblema como fue don Pedro Candiotti, el tiburón del Quillá. Claro. Ahora no recuerdo, se me mezclan los años, no sé si habrán sido contemporáneos entre ellos, pero sí. Eran épocas donde se pretendía mucho eso, ¿no? Claro, sí, por supuesto, era una época donde, bueno, el Río de la Plata se transformó en un escenario que no es lo que soy, ¿no? Claro. La natación era un deporte muy importante, ahora pensemos que está prohibido bañarse en el Río de la Plata. Lamentablemente. Bueno, así que él Colonia Buenos Aires era algo bastante normal. Un desafío, ¿no? Un desafío. Era un desafío, claro. Claro, lleno de... Y bueno, él dejó justamente de intentar hacerlo cuando Lilian Harrison lo cruza. La primera persona que cruza el Río de la Plata a nado es una mujer. ¿Cómo era el nombre? Lilian Harrison. Lilian Harrison. Claro. ¿Extranjera ella, tenés idea? No, es argentina, descendiente de extranjeros, también nadaba con mi abuelo, era un grupo de deportistas en donde se conocían Ana Woodward, no se conocían, se conocían mucho, no era tampoco mucha la gente que salía al río a nadar, de estas características, ¿no? Sí. Pensemos que la ciudad de Buenos Aires estaba abierta al río en esa época, ahora estamos como cerrando, ¿no? Los accesos al río cada vez más en cuanto a la arquitectura y a los problemas que tenemos en Buenos Aires, ¿no? Entiendo. Así que bueno, y ahí por allí debe estar esto de esta cercanía con el agua, que decide a ver si lo interpreto bien a lo que he leído, si no leí mal. Él de rompe y raje adquiere un velero.
No, él le prestan un velero, él comenzó en el Club Náutico Belgrano, de joven, ¿no? Paralelamente a lo que es la natación, digamos que la natación fue el primer contacto con el Río de la Plata. Y ahí se empieza a vincular con las distintas personas, distintos navegantes, y adquiere una embarcación que, si no recuerdo, es el Chubut, en donde empieza a navegar, siempre barcos prestados, de escuelas. Sí. En esa época tampoco había demasiados clubes náuticos como para poder elegir, pero digamos que antes que él llegara al Yacht Tour argentino, ya había navegado en algunas pequeñas embarcaciones, pero por acá, lo que es más, hay una anécdota que él sale de Buenos Aires con un velerito, con otra persona, y se van hasta Quilmes. Ajá. Empiezan a navegar y siguen y llegan a Quilmes, y el tema es que no podían volver. Y una de las personas que iba con él, que no me acuerdo, un amigo, se vuelve en micro y resulta que mi abuelo vuelve solo hasta Buenos Aires, cuando más o menos las condiciones del viento se dieron y él pudo llegar a volver acá a Capital, digamos. Exacto. Así que ahí entendés vos que puede haber sido el inicio de Vito Dumas en navegar un velero, en pilotearlo. Exactamente, esos fueron los inicios. Después, bueno, estuvo todo del 25 hasta el 30, que fue donde él decide viajar a Francia para hacer el cruce del Atlántico con el famoso viaje solo rumbo a la Cruz del Sur, con el LEC 1. Con el LEC. Bueno, pero eso, ¿has encontrado algún motivo? Porque largarse a cruzar el mar, el océano Atlántico, largarse perdón, a tamaña empresa, a no ver la costa durante varios días o meses, ¿dejó algún testimonio, algo que vos puedas hoy relatarnos por qué lo hizo, dónde estuvo el desafío? Sí, él viaja a Francia con la intención de cruzar el Canal de la Mancha. Ajá. Por una serie de circunstancias eso no sucede, porque bueno, había que pagar un dinero que él no tenía para el cruce, y bueno, como lo del cruce del Río de la Plata ya era algo que lo había abortado, decide viajar a Francia, porque él tenía que hacer algo y la intención era eso. Después era también una comisión que había viajado para la realización de los Juegos Olímpicos y demás. El tema es que por distintas circunstancias no puede cruzar, y bueno, empiezan a rondar por la cabeza la idea de hacer otra cosa, y fue ahí en el pueblo de Arcachón que conoce un astillero, la gente de un astillero, donde tenían un barquito que estaba en desuso. Sí. Un barquito de regata, que era un 8 metros internacional, que estaba en tierra, sí. Aparte porque había que repararlo, estaba muy arruinado, era un barco que tenía, cuando él lo compra, tenía 18 años aproximadamente. Así que bueno, ese barco lo repara y bueno, y ahí está el tema, ¿no? Que con los conocimientos que tenía previamente, él, cuando me olvidé de contarte algo muy importante, o sea que él ya venía con algo en la cabeza, venía ya captando distintas posibilidades que se le pudieran presentar. En el viaje de ida, desde Buenos Aires a Francia, el capitán del barco, que creo que se llama el Nueva Zelanda, le enseña a utilizar el sextante. Mirá, o sea, una herramienta básica de imprescindible conocimiento de uso para poder ubicarse en alta mar, ¿no? Y se lo enseñan así seguramente con alguna clase práctica. Claro, o sea, ahí está un poco el misterio, ¿no? Sí. No sabemos si él ya tenía en la cabeza algo como comprar una embarcación, pero hacer
digamos, una travesía. La cuestión como que él la va a podemos Europa, imaginar. va a Francia por un motivo de hacer un cruce del Canal de la Mancha, nadando, entiendo, ¿no?